La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Déjeme recordarle entonces que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Vaya allá conmigo. Y vamos cada día conociendo todas las cosas hermosas que el Señor hizo en el apóstol Pedro para poder llegar a ser el hombre que escribió semejante carta como la que estamos estudiando. Cuando nosotros vemos a Pedro allá en Gálatas, que fue reprendido por Pablo, porque le daba temor que sus conciudadanos, los habitantes del pueblo de Israel, lo reprobaran. Dios mío, uno puede pensar que este muchacho se quedó inmaduro, pero cuando leemos esta carta nos damos cuenta que Dios, la obra que inicia, la termina, estando persuadido de esto, que el que inició en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién dice amén a eso? Así es. Así que estamos estudiando esta carta. Continuemos, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. Desde el versículo número 8 leamos, por favor. Dice la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahí. Otra vez, 13. Es una pregunta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Yo no sé para ustedes, mi hermano, mi hermana, pero esta pregunta confronta a cualquier cristiano. Es una pregunta retórica porque sabemos la respuesta. Es como preguntarle a usted, ¿usted sabe que el agua moja? ¿Así? Él dice, ¿quién te podrá hacer daño si sigues el bien? ¿Quién? La respuesta de cualquier cristiano maduro tendría que ser, nadie me puede hacer mal. ¿Sí? ¿Cómo debería ser nuestra respuesta? Nadie nos puede hacer mal. Pero mire, yo no sé si usted ha conocido alguna vez en su vida cristiana una persona que dice, me aparté del robo, me aparté del licor, me aparté de la mentira, me aparté de la infidelidad con mi esposo, con mi esposa, ayuno, oro, regularmente asisto a una congregación, pero no me va bien. Lo último que me pasó fue que me echaron del trabajo sin previo aviso. Me amenazaron que si no renunciaba me iban a meter un pleito, no sé por qué, siempre he hecho lo bueno allá, me he esforzado, varios años me esforcé allá, no entiendo por qué. Hace una semana alguien en la calle me le dio una patada ahí al automóvil, me le hundió el guardabarro delantero y me vale 400,000 pesos el arreglo. No sé. Y Pedro ahora viene y me pregunta, ¿quién te podrá hacer mal si tú sigues el bien? Yo soy un cristiano, yo no robo, ya no mato.
Entonces, déjeme explicarle algo aquí, detengámonos. Uno de los problemas más delicados para el cristiano es no entender la magnitud de las palabras que leemos, no entender el significado completo, total, de lo que estamos estudiando y de las palabras que leemos. Ese es un problema que debemos solucionar. Para eso le voy a poner un ejemplo. Décadas atrás, la iglesia hace algunas décadas tenía la palabra salvación como el resultado único. Óigame, la palabra salvación se tenía como el resultado de la salvación de la condenación eterna para el cristiano. Cuando se le decía al cristiano, tú eres salvo, él decía y se refería únicamente al hecho de ya no voy al lago que arde con fuego y azufre, ya no voy a ser parte del infierno ni de los que se condenan en el infierno. La palabra salvación para la iglesia significaba estar todo el tiempo, eternamente con el Señor Jesús en el cielo, en la eternidad. Pero ese mismo hombre, esa misma mujer de Dios que había estudiado muchos años y que tenía con claridad la percepción de que salvación solamente se refería a ser librado del infierno, esa misma persona llevaba con resignación enfermedades, llevaba con resignación escasez económica, llevaba con resignación el ver cómo su familia se destruía, que sus hijos cogían malos caminos, y él atribuía esas cosas malas que le pasaban al hecho de tener que pagar un precio por haber sido salvo de la condenación eterna. Entonces él se expresaba de esta manera: gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Yo hace tantos años me convertí, y el diablo se enojó desde eso. Y a los 2 años la mujer se me separó, no ha querido volver conmigo. Un hijo me cogió las drogas, pero hermano, es el precio del evangelio. El diablo no le gusta cuando uno se le escapa y entonces trae retaliación y se venga y toma venganza. Hermano, pero ahí vamos adelante, ahí vamos, hermano. Como al año me encontraron una enfermedad grave, gloria a Dios. Chao para adelante, hermano. Ahí estoy llevando esa carga de enfermedad, pero Dios sabe que Él está conmigo y que yo estoy con Él, y ahí la voy sobrellevando. Aleluya. Es el precio del evangelio, hermano. Estoy pagando el precio. Estoy llevando, hermano, el precio del evangelio. Ahí está. La economía se me fue al piso, pero gloria a Dios, que el diablo se lleve lo que le pertenece. Y andaba mal el pobre hermanito, y pensaba que ese era el evangelio y que esa era la salvación. Aquí no tenemos nada, hermano. Aquí, pasarla bueno aquí, no, hermano, no. Aquí hay que duro, sufrir, hermano, tribulación, pruebas, ataques del diablo. Hermano, el descanso, las cosas buenas están en el cielo, aleluya. Entonces ahí vamos, hermano, ahí vamos. Pero cuando uno va al griego, coge esa palabra salvación y la pone en el griego y pregunta: ¿qué significa la palabra salvación de tu Biblia en español? Y averiguamos qué significa allá en griego. La palabra salvación significa salud, bienestar, libertad, prosperidad, paz. Todo lo que usted y yo necesitamos para vivir bien en esta tierra está dentro del paquete de la salvación. La salvación no es una palabra, la salvación es un paquete. Nada de lo que tú necesitas se puede escapar, puede estar fuera de ese paquete de la salvación. Y cuando se le predica esto a la iglesia dice: ¿en serio? O sea que uno puede vivir bien estando en Cristo, no tiene que sufrir, puede pasarla bien y puede tener una buena familia, pastor, y puede disfrutar de sus hijos. ¿En serio? Pues claro. Y entonces, ¿por qué? De esa misma manera, escúcheme, de esa misma manera que no se entendía muy bien lo que significa la palabra salvación, igualmente a veces nosotros no entendemos la magnitud de la palabra seguir el bien. ¿Qué es lo que dice ese versículo? Mire,
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís? La palabra seguir es perseguir, estar conectado, ir en pos, siempre de lo bueno. Y entonces, para nosotros, así como no entendíamos el significado de la palabra salvación, tampoco tenemos o teníamos la magnitud del significado de la palabra seguir el bien. Y muchos de nosotros pensamos que como ya no robábamos, como ya no mentíamos, como ya no tomábamos licor, ya no le éramos infiel a la esposa, las esposas ya no son infieles a sus esposos, entonces que ellos tenían derecho a que nadie los tocara, a que nadie, absolutamente nadie los afectara. Y entonces con la persona que me dice, pastor, lo último que me acaba de suceder es que me sacaron del empleo injustamente, pastor. Que la semana antepasada en la calle alguien me le dio un puntapié y ahora tengo que pagar caro por la reparación de ese guardabarro. Pastor, yo soy un hijo de Dios, sirvo en una congregación, soy fiel, diezmo, ofrendo, hago el bien, pastor. ¿Por qué? Hay muchos buenos cristianos, a tus ojos y a mis ojos, con reclamos contra Dios. Ellos sienten que están haciendo el bien y que Dios les está pagando mal. Ellos no han percibido la magnitud, la plenitud de lo que es seguir el bien. Y entonces reclaman a Dios. Yo oro, yo ayuno, yo asisto a una congregación, ya dejé los pecados. ¿Por qué me va mal? Entonces le estoy poniendo el ejemplo de un hombre que me dice, me acaban de sacar del empleo injustamente, tengo que arreglar un golpe que alguien me le dio, un puntapié. Y entonces le averiguo, ¿por qué te echaron? No sé, pastor. Así me llamaron y me dijeron que si ponía pleito me iba mal. Ah, ya. Como yo sabía, yo sé dónde trabajaba ese muchacho, y el gerente impío de esa empresa es un conocido mío. Hemos hablado, le he hablado del evangelio. De hecho, me mandaba a pedir hojas de vida de cristianos para emplearlos allá. Entonces yo fui donde esa persona, hablé con él, estuvimos hablando un rato del evangelio y luego le pregunté, fulano de tal me dice que lo echaste injustamente. Inmediatamente llamó a la secretaria y le dijo, quiero que me dé el informe sobre fulano de tal. Sí, el cristiano. Me trajeron el informe y me dice él, mire, el informe semana a semana es que es un hombre que se pasa 20, 30 minutos, 40 minutos junto al dispensador de agua, hablando, y si se le dice algo se enoja, que porque él está haciendo el bien, que está predicando la palabra a los trabajadores. Ninguno le copia, pero por perder el tiempo ahí se quedan 3 o 4. Llega tarde y cuando se le dice algo dice, perdóneme, pero yo no puedo desobedecer al Espíritu Santo. Y cuando hago el devocional, el Espíritu Santo me toma y no me suelta hasta las 8. Así que yo, mientras me visto y llego aquí, ya son las 9. Yo no puedo desobedecer al Espíritu Santo. En la tarde, muchas veces se ha ido sin permiso, antes de la hora, que porque tiene un evento en la iglesia, que porque tiene que ir a servir, y no le importa lo que nosotros digamos, sencillamente dice que tiene que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y él jura que está haciendo el bien. Y le tienen, hermano, una información que donde ellos quieran, le van a quitar parte de su liquidación. Por eso que le estoy diciendo. Y él dice, no, pastor, es que es verdad, es injusto, porque si yo llegaba tarde era, y eso que fue unas poquitas veces, porque haciendo el devocional el Espíritu de Dios me tomaba y me ponía a llegar tarde. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo quiere que la iglesia sea una iglesia desordenada, incumplida, que llegue tarde a sus compromisos? ¿Usted cree que eso hace el Espíritu de Dios? ¿Usted lo cree?
¿Usted cree que al Señor le gusta dar testimonio de que sus hijos, los hijos de Dios, los cristianos, somos la gente más incumplida, la gente más desordenada, que llegamos cuando nos da la gana y salimos cuando queremos? ¿Sí? ¿Sí o no? No, de ninguna manera. Si alguien quiere que usted y yo seamos bien, pero bien puntuales, bien oportunos, es nuestro Dios, que quisiera que usted y yo diéramos el mejor testimonio de todos allá afuera. Escúcheme, el Señor está interesado en que usted y yo seamos el mejor testimonio en todas las cosas, en todo. En puntualidad, en oportunidad, en fidelidad, en esfuerzo. Así que cuando volví a conversar con él, le dije estas cosas, le dije, ¿cómo vas a decir que estás haciendo el bien y que te despidieron injustamente si andabas perdiendo el tiempo? Si llegabas cuando querías, te ibas cuando querías, te ponías a hablar del evangelio, no solamente perdiendo tiempo tú, un tiempo que te pagaron, sino que te ponías a entretener a otras personas. ¿Cómo dices que es injusto? Y cuéntame una cosa, ¿qué pasó con la persona que le dio un puntapié a tu guardabarro? ¿Qué pasó? No, un tipo de la calle. Y antes de que le diera una patada a tu guardabarro, ¿qué pasó? No, el tipo que empecinado que le diera una moneda. Yo le dije que no, le vi una cara de vicioso, yo no le voy a dar. Ah, ya. El mandamiento muy pequeño es la diferencia entre el que sigue el bien y el que no lo sigue. Porque aquel que se mofa de que ya no roba, que ya no miente, que ya no adultera, entonces determina y juzga si es justo obedecer el mandamiento muy pequeño o no. El hombre, conociendo que la Biblia dice al que te pida dale, teniendo la oportunidad de predicarle a ese muchacho, mientras sostiene la moneda y le dice, tenga esta moneda, pero escúcheme, usted no tiene por qué permanecer en esa situación, usted no tiene por qué permanecer en ese estado. El Señor Jesucristo lo está esperando, aprenda de Dios, estudie la Biblia, déle la dirección de una iglesia cristiana, permítale a esa persona escuchar la esperanza que el mundo tiene a través de Jesucristo y suéltele la moneda, sobre todo a usted y a mí que nos sobra. Ah, ¿qué pasó? Sobre todo a usted y a mí que nos sobra. Eso. Pero él, escúcheme, él sencillamente hizo lo que quiso, retuvo lo que no era de él, no obedeció el mandamiento muy pequeño, al que te pida dale, y entonces vino la consecuencia. Dios, no otro, le dio autorización al demonio que maneja ese hombre, se llenó de ira, se fue, dio la vuelta y después vino y le puso un puntapié y salió corriendo. Ya, no hay problema. Y muchas veces nosotros estamos creyendo que de verdad estamos siguiendo el bien. Y resulta que en esas pequeñas cosas no lo estamos haciendo. No es suficiente con haber dejado de robar, haber dejado de mentir, haber dejado de consumir licor o drogas. No es suficiente. Hay una cantidad de cosas que hacen la diferencia entre el cristiano maduro y el cristiano promedio. No podemos seguir siendo cristianos promedio. Debemos de ser cristianos maduros. ¿Quién dice amén a eso? Porque la diferencia está ahí. Dice el texto que estábamos ocupando, ¿y quién nos podrá hacer mal si seguís el bien? La palabra es nadie. Escuche, la palabra es nadie. Ahora sigamos leyendo. Esto no es una fantasía. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿por causa de qué? Y usted sabe cuáles son los mandamientos de justicia. Los mandamientos muy pequeños están en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Déjeme recordárselo, aunque usted lo sabe. Y cada mandamiento, por pequeño que sea, está determinando a quién le damos derecho nosotros sobre nuestra vida. Cuando obedecemos el mandamiento muy pequeño, le damos derecho a nuestro Padre Celestial para que nos proteja, nos guarde, nos prospere. Pero cuando desobedecemos ese mandamiento muy pequeño, porque juzgamos, porque sencillamente decidimos que no lo vamos a hacer,
Usted sí sabe que los esposos andan metidos en problemas por eso. Lo hemos estudiado. El esposo que determina que su esposa no se merece ese trato excelente que dice la Biblia que le debemos de dar los esposos a las esposas, entonces sencillamente le da cualquier clase de trato y piensa que está bien. Después el problema se magnifica, después el problema se le vuelve inmanejable y dice, ¿qué será? ¿El diablo? No. Toda situación es resultado de una acción. En el Evangelio nosotros tenemos que saber que si seguimos el bien, nadie nos podrá hacer mal. Amén. Y en esta parte, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Deténgase allí por un momento. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que en este tiempo el cristiano puede padecer persecución? ¿Usted cree que en este tiempo, aquí en Colombia, en esta ciudad, el cristiano puede padecer alguna persecución? ¿Sí o no? Sí, claro. No de la manera que fueron perseguidos nuestros hermanos cristianos del primer siglo. No de esa manera. Pero sí estamos sometidos a persecución. Y le voy a decir una de las cosas por las cuales usted puede estar viviendo persecución. Y es que dentro de un grupo, dentro de un equipo, donde lo conforman cristianos y no cristianos, puede haber una dificultad, una contradicción. Le voy a poner un ejemplo para esto. Entonces alguien se me acercó y me dijo, pastor, yo trabajo en un almacén de cadena muy grande, hago parte del equipo de la bodega, hay un jefe y otras personas hacemos parte de ese equipo, y nosotros por costumbre teníamos que iban sobrando materiales. El proveedor en vez de 25 mandaba 30 varillas, en vez de 200 bultos mandaba 205 bultos de cemento, rollos de alambre de púas para cercar, llegaban a sobrar 2, y eso que quedaba allí, por idea de uno de ellos, por idea del jefe de la bodega, él conseguía una ferretería a quien venderle ese remanente, eso que sobraba, y a mí me parecía bien, y me tocaba platica, porque eso lo repartíamos entre nosotros, me tocaba platica, pero conocí el Evangelio, conocí la palabra de salvación, que son los mandamientos grandes, conocí la palabra de justicia, que son los mandamientos pequeños, y me di cuenta que yo no podía participar de ese robo. Ellos, y eso me convencía a mí cuando no tenía a Cristo, dicen, mire, esto no está registrado en ninguna parte. El que lo mandó, registró 200 y vinieron un poco más. El que lo recibió 200 y eso quedó ahí. Eso no es malo, nos sobró, lo podemos vender. Pero cuando ya entiendo, entonces llegó un momento en que después de varios meses había una gran cantidad de cosas sobrantes, y entonces nos reunimos allá y él dijo lo mismo. Ya tengo la persona que esta tarde viene a recoger todo esto, y ahí nos toca plática. Ya conocedor del Evangelio, yo dije, no señor, yo voy a informar que estas cosas sobraron. Pastor, me sobraron insultos, tonto, estúpido, bobo. ¿Usted qué le pasa? Lo volvieron tonto en esa iglesia. Y empezó la persecución. Empezaron a llevarle cuentos a mi jefe. Empezaron a contarle cosas que no eran ciertas a mi jefe. Entonces, un día más adelante, mi jefe me llamó y me dijo, tengo informes de usted, que no la va bien con nadie, con ninguno, que es asocial, que con usted no hay un buen ambiente laboral, porque usted molesta mucho, usted es muy complicado. Vamos a estudiar su caso y dentro de una semana vamos a hacer una reunión donde vamos a decidir qué hacer con usted. Entonces él llega y me dice, pastor, estoy siendo víctima de persecución, estoy afligido, yo creo que me van a sacar.
Entonces mire lo que dice ese versículo 14, léalo todo. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, él estaba padeciendo por causa de hacer lo bueno, por causa de hacer lo justo. Él estaba afligido y estaba siendo perseguido por hacer lo que la Biblia dice. Dice, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No se llene de temor, no se aflija. Si usted está haciendo lo bueno, sepa que tiene un Dios todopoderoso que no le va a pagar mal. ¿Sí está entendiendo? Él, lleno de temor, me dice, pastor, creo que me van a echar, pero yo no entiendo. Yo estoy haciendo lo que dice la Biblia. Precisamente por eso, le dije yo, precisamente por eso, no temas, no te preocupes. Pastor, yo quisiera denunciarlos, pero yo no tengo pruebas. Y como yo también robé en el pasado, me queda difícil. No, guarde silencio y crea que tiene un Dios todopoderoso que lo defiende. ¿Cuántos tenemos un Dios todopoderoso que nos defiende? No importa la persecución, si tú tienes claro que estás haciendo lo correcto, si estás seguro, estás segura que estás todos los días tratando de poner en práctica los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia, no te preocupes, no te aflijas. Entonces este muchacho espera a la semana siguiente, hacen la reunión y me cuenta y me dice, pastor, ¿cómo le parece que mi jefe y las 2 secretarias hicieron la reunión? Y entonces empezaron diciendo, nos pusimos a revisar las hojas de vida y el comportamiento de cada uno de los integrantes de la bodega. Nos dimos cuenta que fulano, el cristiano, es un hombre diligente, es un hombre servicial, respetuoso, nunca ha tenido problemas con las autoridades, con los jefes, es una persona que llega antes de la hora y está dispuesto siempre a quedarse después de la hora en que termina. Con él podemos contar. Aún cuando tuvimos que organizar toda la bodega, él se quedó sin problema el domingo y nunca nos cobró sueldo de más. En cambio, los demás han tenido problemas, han tenido dificultades, han resistido la autoridad. Así que el recorte que vamos a hacer, lo vamos a hacer entre los demás, no en este cristiano que desde hoy pasa a ser jefe de bodega. El jefe de bodega y otras 2 personas se van. Porque si no nos cansamos de hacer bien, a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Lo dice la Biblia o no? Entonces, ¿cuál es el temor? Tú no debes temer cuando haces lo bueno. Una cosa es ser religioso, porque el anterior ejemplo es de un hombre que decía que estaba haciendo lo bueno, predicando el evangelio en pleno trabajo, en horas laborales, y se defendía diciendo que eso era lo que Dios le había mandado hacer, pero no había entendido que estaba yendo en contra de la autoridad puesta por Dios sobre él. Y la Biblia dice en Romanos 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí lo dice así la Biblia o no? Eso es, cuando nosotros no identificamos la verdad de la palabra y con religiosidad defendemos un principio nuestro, estamos cayendo en injusticia, estamos cayendo en pecado. Pero este hombre hizo lo bueno, fue a esa reunión con temor y se encontró en que Dios lo exaltó, en que Dios lo puso en alto y dio testimonio de lo que él había sembrado de tiempo atrás. Al otro lo sacaron porque él sembró injusticia, pero no justicia de hombre, justicia de Dios. Sembró injusticia según los mandamientos muy pequeños, lo sacaron por haber hecho lo indebido. Pero a este el Señor lo exaltó, a este el Señor lo prosperó. Y llegó contento y dijo, uy, pastor, realmente yo sí pensé que el mal iba a triunfar sobre el bien, que por haber hecho lo bueno entonces ahora me iban a echar. Y le dije estas palabras, aún si te hubieran echado, hubiera sido para algo muy bueno. No, usted no me está escuchando. Aún si te hubieran despedido, no es un despido, óigame, el Señor te está exaltando. El Señor te está dando algo mejor.
Pero gracias a Dios, pastor, no me echaron. Y hablando de esto, de que a veces uno no entiende que si está haciendo lo bueno, tiene que tener tranquilidad, confianza, fe, de que nunca le vendrá mal. Hablando de esto, le cuento algo. Entre personas como nosotros, que estamos aprendiendo esto de vivir en justicia, de vivir una cultura del reino de los cielos, de vivir realmente una vida genuina delante del Señor, no tanto teoría, sino cambio real en nuestra conducta, en nuestra vida cotidiana. Una persona de esas, un hombre, un muchacho, ingeniero de profesión, estaba trabajando en una obra y me dijo: mire, pastor, que mi jefe inmediato, no sé, anda poniendo quejas de mí, es una persecución terrible, me saca horas extras, no me paga ciertos beneficios, se los da a otros, a mí me pone a trabajar pero le paga a otro que porque una confusión, y como en esa empresa es tan dispendioso todo, pues yo me quedo callado. Pues ¿sabe qué, pastor? Esta persona, para que me ayude a orar, porque esta persona me está persiguiendo, todos los días tengo noticias de que dijo algo de mí, de que está inconforme conmigo, no sabe cómo sacarme a la luz cosas que para él son error, aunque estén bien hechas, y anda poniendo quejas. Bueno, no se preocupe, usted haga lo bueno. Toda queja que él ponga, trate de hacerlo mejor, trate de superar lo bueno que está haciendo, y no se preocupe por lo demás. No tenemos que temer al mal si seguimos el bien. Bueno, pastor. A los días siguientes viene y me dice todo aburrido con un papel: pastor, lea. Le dije: no, dígame qué hay ahí. Me dijo: me despidieron, pastor. ¿De qué vale hacer el bien? ¿De qué vale que nosotros seamos rectos si al final el diablo triunfa? Le prosperó esa quejadera que tenía mi patrón, y al superior, al jefe de la obra, le entró el cuento y me echaron. Pastor, ore por mí que estoy desempleado. Le dije: no, yo no voy a orar por ti por estar desempleado, no, me niego. Porque si oro por ti, diciéndole al Señor: Señor, por favor, dale un empleito a este hijo tuyo, yo no sabría quién es Dios. Yo no sabría cómo se mueve la ley espiritual, no sabría. Y quiero decirte que esto no es un despido. Esto no es un despido. El Señor te subió de categoría. El Señor te hizo un ¿qué? ¿Un qué? Un ascenso, no se le olvide. El Señor lo que está pensando contigo es un ascenso. Y empecé a darle palabra, empecé a enseñarle. Se fue renovado, le dije: quédese quieto, no se preocupe. A la semana siguiente llegó todo feliz, abrazándome: pastor, me llamó el jefe de mi jefe, al que tanto él le habló mal de mí, al que autorizó que me echaran, y ya él mismo me contrató, él directamente me contrató a mí, y hoy soy jefe del que antes era mi jefe y me hizo echar. Tengo mejor sueldo que él, tengo mejor sueldo que antes, y ahora estoy mejor posicionado. La recompensa del Señor. No puedes creer. Dale la gloria a Dios. Escúchame, no puedes creer que haciendo el bien te va a venir el mal. No, eso es algo vergonzoso delante del Señor. Creer que Dios es injusto. No. La Biblia dice: no nos cansemos pues de hacer bien. No estamos hablando de hacer bien hoy algo y mañana un poquito de mal, y después otro poquito bien y después mal. No. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si hacemos siempre lo que es recto, lo que es lícito, lo que es justo, entonces vamos a ver días mejores. ¿Qué nos espera? Días mejores. ¿Y qué dice el texto? Mire que el texto lo dice allí. Póngale cuidado. 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por hacer lo bueno, porque te pusieron entre miras, porque saben que eres cristiano, no tomas licor, no te juntas con ellos a hacer lo malo, no participas de su rebelión, de su rebeldía. Si estás padeciendo por eso, no te preocupes. Dice: bienaventurados sois. ¿Ah? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Sobre todo, bien preparado, bien enfocado hacia el futuro. Estás bien proyectado a la aventura del futuro. ¿Qué te espera mañana? No lo sé, pero es algo bueno. ¿Qué pasó?
es algo mejor de lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Bienaventurados sois si padecéis persecución por causa de hacer lo bueno, porque te va a venir algo mejor. Te va a venir algo mejor. Deja la duda. A veces el cristiano duda y cree que se tiene que unir a los malos para poder seguir avanzando. No, es que estoy rodeado de maldad y me toca hacer lo malo. No importa que nadie más haga el bien. Tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, estás llamado, estás llamada a hacer el bien siempre. No importa que los demás no lo hagan, entiéndelo por favor. Pastor, es que mi mujer, no importa que tu mujer no haga lo bueno, tú puedes hacer lo bueno. Pastor, es que mi marido, no importa mujer que tu marido no haga lo bueno, por encima de eso tú puedes hacer lo bueno. ¿Y sabes qué le va a llegar al que hace lo malo? ¿Y sabes qué te va a llegar a ti que haces lo bueno? La Biblia lo dice. No tenemos duda de cuál es la recompensa del bueno y cuál es la recompensa del malo. Hermano, no podemos tener esa duda. Este hermano dijo, uy pastor, un ascenso, eso fue lo que me llegó. El Señor me sacó de aquí, de ese tipo que ahora mi patrón, el jefe directo de toda la obra, le caigo bien, me llama para que oremos, me dice que le ayude a orar porque es que hay algunas dificultades en la obra y está feliz conmigo. Y me dice que la próxima semana vamos a reunir a la junta directiva y que yo dirija una oración, aleluya. ¿Por qué? Porque él sembró bien. Hola, porque él sembró bien. Y la Biblia lo dice claramente, si no nos cansamos de hacer el bien, un día segaremos de ese bien, vamos a segar bendición, prosperidad, paz, libertad y una mejor posición aquí en esta tierra. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Bueno, dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Déjeme decirle entonces esto, póngale atención. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, y en esto, hermano, tenemos que trabajar un poco más. Hay demasiados cristianos que temen a lo que les pueda llegar, a lo que el diablo les pueda venir, les pueda traer. Por tanto, no os amedrentéis. Es tan terrible para el Señor ver un cristiano afligido, acongojado, como víctima, con la mentalidad del evangelio antiguo, donde los cristianos en su gran mayoría eran víctimas de Dios. Sí, víctimas de Dios. Ellos hablaban del diablo, pero ¿quién es cabeza de todo principado y de toda potestad? ¿Quién? Bueno, entonces ellos decían muy duro, difícil, la lucha, el vituperio, la tribulación, y nunca vivían bien. De hecho, había un principio y un proverbio entre nosotros. El buen cristiano siempre tiene luchas. Cristiano sin luchas, sin tribulación, no es un buen cristiano. Cristiano que ande por ahí regocijado, tranquilo, en paz, el diablo lo está engañando, le está trabajando por debajo y cuando menos piense, tenga, mijo. Entonces, para ser buen cristiano, hace algunos años, había que confesar duro, difícil, tribulación, lucha, saliendo, hermano, de este ataque del diablo. Usted sabe que uno entre más se mete con Dios, el diablo más se le levanta, saliendo de este ataque, pero ya estoy preparado para el otro. Ahí vamos, hermano. Qué pecado, ¿no? Qué duro. Sí, hermano, pues esa es la vida del cristiano, esa es la vida, hermano, pagar el precio, hermano. Ahí un hijo se me descarrió, pero gloria a Dios, hermano. El diablo está vencido. Esta noche me meto en oración y en guerra espiritual. Y la última vez me quitó el empleo, y la última vez me accidenté, pero gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Eso no es una doctrina bíblica. ¿Sabe por qué muchos cristianos dejaron mal testimonio en medio de su familia? Y ninguno de los integrantes de su familia jamás quiso ser cristiano. ¿Sabe por qué? Porque lo vieron derrotado, lo vieron como una víctima, lo vieron vencido. Después de que fue en el mundo, fue una persona echada para adelante, próspero, activo, vigoroso. Llegó a la vida cristiana y se relajó, se resignó y empezó a confesar que es que los demonios me atacan. Dejó de ver por su familia, dejó de ser un hombre responsable, se alejó de su familia, no le importó que su hogar se desintegrara, no le importó.
Y entonces nadie de esa familia quiso seguir a Cristo, porque con ese ejemplo, hermano, un muchacho de 22 años me decía, mire, pastor, ¿sabe qué? El evangelio que yo conocí a través de mi papá fue un evangelio tan duro, tan difícil, que yo jamás quise acercarme a ese evangelio. Un evangelio donde mi papá se quejaba todo el tiempo. Eso es obra del diablo, pero yo me voy a levantar un día, si no aquí en el reino de los cielos. Esto es muy difícil, pero gloria a Dios, adelante. Entonces, yo me hice la imagen de que el evangélico, el cristiano evangélico, era una persona que era víctima de Satanás, víctima de todo lo que acontecía a su alrededor, una persona afligida y derrotada. Mi papá nunca estuvo próspero, nunca se le vio en victoria, jamás. Aunque confesaba con la boca, se contradecía a sí mismo diciendo, no, esto es un ataque del diablo, pero gloria a Dios, estoy pagando el precio. Entonces yo nunca vi a mi papá victorioso, prosperado, sano, no. Todos los días se fue metiendo más en deudas, todos los días lo oía mentir. Y al final, yo me fui de la casa. Yo no quería saber de eso que mi papá estaba conociendo. Aborrecí el evangelio, porque muchos cristianos empezaron a dar testimonio de ser víctimas del evangelio, víctimas de un llamado que Dios les hizo y no entendían una cosa. Escuche, a la persona que se determinó como víctima, Dios no lo escucha ni le va bien. ¿Sabe por qué? Porque está viviendo una vida contraria a la que Dios lo llamó a usted y me llamó a mí a vivir. ¿Está entendiendo eso? Porque escúcheme, en el reino de los cielos no hay víctimas, no hay derrotados y no hay vencidos. Porque la única víctima que presentó nuestro Padre Celestial fue a su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Sí entiende? De ahí en adelante, a partir de la cruz, llegó el todo de Dios, la victoria suya y mía. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y subió al cielo, usted y yo, hermano, empezamos a disfrutar de esa victoria que el Señor Jesús ganó. Y ya no somos víctimas, derrotados ni vencidos. Ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Más que vencedores en Cristo Jesús. Y así, de esa manera es que usted y yo debemos caminar como más que vencedores. Donde sea que estés, vas a hacer lo bueno, lo recto, lo puro, lo noble, lo que le agrada a Dios. Sin temer, sin tener temor de que por hacer lo bueno, entonces ahora me van a perseguir. Ahora que dije que soy cristiano y que no voy a estar en esta fiesta donde toman licor, entonces ahora me la montan y me echan. No, si está pensando así, como la fe es poderosa en cualquier sentido, eso le va a venir. No, usted, mi hermano, es un hijo de Dios. Usted, mi hermana, es una hija de Dios, llamada a hacer el bien, llamado a hacer el bien, y con una promesa que ahora es su herencia. ¿Quién te podrá hacer el mal si seguís el bien? La respuesta es nadie. ¿Cuál es la respuesta? Si estás padeciendo persecución en este momento, cerciórate de que sea por causa de la justicia, por causa de lo que dice Dios, no por un paradigma, no por una ordenanza que usted mismo se inventó, haciendo lo malo, yendo en contra de las autoridades y defendiendo un principio que no está en la Biblia, porque ahí sí le va a ir mal, ahí sí le va a ir muy mal. Pero si estamos obrando de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo al principio bíblico, no se preocupe, que aún lo que parezca mal para su vida va a ser de bendición, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Para qué? Entonces no tenemos temor, no tenemos temor. Nos fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza, y vamos adelante haciendo lo bueno, no teniendo temor de malas noticias. No, Señor, hemos sido creados para hacer lo bueno, hemos sido creados para no dañar a nadie, para no afectar a nadie, para no aprovecharnos de nadie. Hemos sido creados, mi hermano, para hacer lo recto, lo bueno, lo puro, lo noble, lo que le agrada a Dios. Y de esa manera vivir tranquilos, no se preocupe. ¿Quién te podrá hacer daño si estás haciendo lo bueno? Aunque te rodeen tus enemigos, aunque digan te vamos a... No se preocupe, que Dios va a sacar, escúchame, tu justicia la va a sacar y la va a hacer resplandecer como la luz del mediodía. ¿Quién dijo amén a eso? No hay temor en la vida de un cristiano. Amén, no hay temor. ¿Oramos? ¿Qué tal si oramos? Y damos gracias a Dios porque nos permite entender estas cosas que al parecer hace algunas décadas los cristianos que lo leían no lo podían entender y vivían unas vidas contrarias.
manifestando dones espirituales, haciendo derramar la gloria de Dios desde los cielos, pero viviendo mal, dejando mal testimonio allí donde estaban. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, bendito Señor. Como necesitados de ti, Señor, hoy estamos delante de tu presencia. Como necesitados de que tu palabra se haga vida en nuestra vida, Señor, y que podamos, Señor amado, vivir esa palabra que tú has determinado para la iglesia. Queremos vivirla, Señor, queremos practicarla. Queremos, Señor, estar alineados con tus propósitos, alineados con tus principios bíblicos, Señor, con el mandamiento de tu palabra. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacite para toda cosa buena, nos capacite, Señor, para toda cosa noble, Señor, para hacer lo bueno, para vivir en la verdad, bendito Dios. Que nos apartemos, Señor, de todo engaño, de toda mentira de la boca, Señor. Que no engañemos a nadie a través de tergiversar la información en los documentos. Padre, que nos podamos corregir de cualquier cosa que estemos haciendo hasta el día de hoy. Hoy renunciamos, Señor, a la injusticia, no conforme a nuestra justicia, sino conforme a tu justicia, Señor. Renunciamos a toda injusticia, renunciamos, Señor, a todo engaño, a toda mentira, Señor, a toda cosa que te ofenda, que te desagrade a ti, Padre Celestial, que le dé participación al diablo, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra salud, Padre Celestial. Queremos, Señor, vivir rectamente, queremos caminar, Señor, de acuerdo a esa verdad de tu palabra y apartarnos siempre, Señor, de aquellas cosas que le puedan dar autoridad al diablo y que te puedan desagradar a ti. Señor, cada uno de nosotros está necesitando de un mayor entendimiento, Señor. Danos la capacidad para entender tu palabra, porque si entendemos y creemos, Padre, podremos vivir, Señor, esa palabra que hoy se nos predica, esa palabra que hoy llega a nuestra vida como una enseñanza de parte tuya, bendito Dios. No queremos seguir viviendo como vivíamos, Señor, hasta hace unos días, Señor. Padre, que hablábamos bonito, pero vivíamos feo, que no se manifestaba en nosotros, Señor. Padre, el fruto de tu Espíritu Santo, Señor mío. Por el contrario, hoy queremos vivir más el Evangelio de lo que lo hablamos, Señor mío. Porque si vivimos el Evangelio, cuando abramos nuestra boca, va a haber un respaldo, Señor, de lo que somos, de lo que vivimos, Señor, a nuestras palabras. Y la gente nos va a creer con mucha más facilidad, precioso Dios. Gracias, gracias te damos, bendito Rey de Gloria, por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, que siempre nos está enseñando. Gracias porque tu Espíritu Santo está aclarando las dudas de nuestra mente, de nuestro corazón, y está estableciendo en nuestro espíritu esa verdad poderosa de tu palabra. Muchas gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. A ti te damos la gloria, el honor, el reconocimiento, la alabanza, la adoración, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, para siempre. Y hoy te declaramos, como cada día, te declaramos dueño y Señor de la iglesia, dueño y Señor de nuestra vida, de nuestra familia. Y a ti, Señor, hoy rendimos adoración, reconocimiento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, poderoso Dios. Gracias, maravilloso Señor. En Cristo Jesús. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.